¿Cómo fue? Ujú. Juan Roberto, María Camila, hacemos contacto hasta ahora con el profesor Feliciano de Santis, él es presidente de la Sociedad Venezolana de Geología. Hace unas semanas habíamos consultado con él a propósito de los sismos que ocurrieron en Venezuela. Parece mentira tener que contactarlo nuevamente con tan poco tiempo de antelación para hablar nuevamente de un sismo, en esta ocasión el ocurrido esta semana aquí en Colombia. Feliciano, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, un saludo a su audiencia y a todo su equipo. Y gracias por estar siempre informando y alertando a la colectividad. Bueno, vamos a comenzar hablando de lo esencial. ¿Qué ocurrió geológicamente debajo de Colombia este lunes? ¿Qué tipo de terremoto fue? Bueno, la misma placa que tenemos aquí, que es la placa suramericana, que aquí tiene una relación tectónica con la placa del Caribe de manera transcurrente, o sea, de movimiento lateral. Allá en la zona de Colombia, en la zona del Chocó, ocurre lo que llamamos una subducción. La placa de Nazca se mete por debajo de la placa suramericana, que es la misma que se activó de este lado, y generó un sismo profundo de 100 kilómetros de profundidad, que de alguna manera afectó poblaciones, particularmente poblaciones a más de 100 kilómetros del epicentro. Particularmente eso es normal porque como el sismo es muy profundo, él se expande eh, eh, en mayor área, aunque con la menos intensidad de lo que sucedió aquí en Venezuela, que lo tuvimos mucho más superficial. Ok, ahí hay dos conceptos muy importantes. El de Venezuela, en efecto, fue muy superficial, los daños fueron pues muy grandes. Aquí también son grandes los daños y además el área que se abarca pareciera ser mayor. Usted dice que haciendo un sismo a 100 kilómetros de profundidad, igualmente, ¿cómo se explica entonces la magnitud de los daños que estamos viendo? No, está dentro del orden. O sea, normalmente para un sismo de 7,4, tú puedes tener daños incluso a 200 kilómetros de distancia, aún con esa profundidad. Evidentemente, bueno, en ese caso más o menos a 150. Y las ciudades que están muy afectadas, que son Cali, Manizales, fundamentalmente Cali, Manizales, Quibdío y Pereira, todas están entre 100, 130, 140 kilómetros del epicentro. O sea que todas más o menos entran dentro de lo que es la zona, digamos, que se pueden causar daños. Y a eso se le suma, por supuesto, el hecho de que si tú ves el mapa que publica la Sociedad Colombiana de Geólogos, nuestros colegas allá muestran que las aceleraciones sísmicas son muy importantes del lado izquierdo del eje de volcanes, que es donde se encuentran estas ciudades precisamente contra la zona este de la línea de volcanes. Es decir, hay una cierta direccionalidad allí. Hay mucha más aceleración en estas ciudades que hacia la parte interna, digamos, vía Bogotá. ¿Y qué tienen que ver los Entonces, volcanes allí? no, simplemente que direccionan un poquito lo que es la señal sísmica. Si tú ves el mapa, vas a ver que las aceleraciones sísmicas están muy fuertes al oeste y muy débiles a la derecha. Y la línea de volcanes de alguna manera marca como una suerte de barrera que de alguna manera condiciona lo que nosotros llamamos el modelo de corteza. Pues de alguna manera la onda sísmica camina mucho más hacia el lado oeste que hacia el lado oeste, porque hay esa barrera, digamos, de roca que está en una condición diferente, pues en términos Ok. O de sea, digamos que los consistencia o de volcanes, densidad. los volcanes funcionan de alguna manera como una especie de barrera que hace, como las ondas viajan por el lugar en donde se pueden propagar con mayor facilidad, este resulta un terreno mucho más complicado para propagarse, entonces se van hacia otra dirección. Sí, por lo menos es lo que se ve claramente en los 70 acelerógrafos y acelerogramas que ustedes muestran, que no son de nuestra autoría, son autoría de ustedes, que de paso siento envidia
envidia sana, porque nosotros aquí no tuvimos ni siquiera un registro acelerográfico porque toda nuestra red acelerográfica estaba destruida. En cambio, ustedes allí tienen registros de unas 70, 80 estaciones, lo cual me da una envidia increíble. Ay, profesor Feliciano, tanto podríamos hablar de ese tema también, de la diferencia de las respuestas entre Colombia y Venezuela, pero bueno, eso es harina de otro costal. Ahorita nos centramos en las características de este sismo y también quería, por ejemplo, si hay que desmitificar algo, porque también hemos visto muchas teorías en redes sociales que por estos días rondan mucho. Por ejemplo, aquí había una actividad en el volcán Puracé desde días antes de que se diera el terremoto este lunes. ¿Hay alguna incidencia? Ya nos dijo cómo el terremoto se puede propagar o no por la barrera natural que significan los volcanes, pero ¿hay alguna incidencia de la actividad sísmica del Puracé con que se genere un terremoto? Mira, seguramente sí. Nosotros también tuvimos unas señales aquí previo. El problema es que no dominamos esos detalles. Es decir, no podemos nunca, por ejemplo, aquí hubo una actividad premonitora en la zona extrema, digamos, de la ruptura, pero nadie de nosotros podría haber salido a decir, mira, esta actividad seguro viene un grande en este momento. Igual le debe haber pasado a nuestros colegas allá en Colombia. Pudo haber habido una actividad en el volcán que a lo mejor estaba significando algo, pero nosotros no tenemos todavía no se ha llegado a ese nivel de estado del arte para uno poder predecir que si pasó esto o pasó aquello, como también lo que se está diciendo, que el sismo de Venezuela afectó de aquel lado. Seguramente hay relaciones porque es la misma placa tectónica, todos los sistemas de placas están interconectados, pero no es que es un botón que si cuando hay un sismo aquí de una vez va a ocurrir del otro lado, porque si tú buscas en el pasado histórico no se ve que haya esa relación. Entonces esto es muy casuístico, muy complicado, digamos, de entender y todo ronda alrededor del tema de que no podemos hacer predicción. No hay forma de hacer ningún tipo de predicción. Ok, y ahora usted tocó la almendra del asunto, que es a lo que yo quería llegar, sobre todo con esta entrevista, y es si hay algún tipo de relación, porque ya nos estamos, hace menos de 2 meses Venezuela sufrió estos dos terremotos, ahora ocurra en Colombia, entonces la pregunta inevitable es, ¿hay o no una relación? Usted nos dice que podría haberla, pero no se puede comprobar en este momento. Sí, no es una relación que uno pueda establecer o sea, son conceptos o son de alguna manera relaciones no lineales que no dominamos. Es decir, es posible no, yo estoy convencido porque es la misma placa, pero las transmisiones de esfuerzo no son tan en corto tiempo desde el punto de vista geológico. Seguramente a lo mejor esa transmisión de esfuerzo que ocurrió allá viene de otras transmisiones de esfuerzo de mucho tiempo atrás. ¿Quién lo sabe? O sea, no tenemos una relación, una ecuación, algo que nos pueda permitir hacer esas aseveraciones. Ahora, es el mismo barquito, sí, es el mismo barquito, la misma placa suramericana que por aquí se traslada en forma de desgarre y por allá hay otra placa que se le pone por debajo o se le mete por debajo que la comprime de alguna manera. Entonces, es un mecanismo complejo donde nosotros podemos más o menos establecer algunas ventanas de retorno, algunos periodos de retorno. Podemos, en el caso nuestro de las fallas corticales, podemos incluso establecer sismos máximos posibles, sismos máximos probables, pero hasta ahí no pasamos de esas aseveraciones. Ok, usted nos hablaba de las características particulares del sismo que ocurrió en Colombia y dice que está el tema de la subducción de una placa, la Nazca y la Mm. suramericana. Pero sabemos, ahora nos hablaba también de las placas que estaban en Venezuela que tienen otro movimiento, si no me equivoco, traslación, el Sí, que uno, es horizontal, pues nuestro exacto, uno movimiento es paralelo con el horizontal, otro. ustedes es vertical de alguna manera. Exacto. Ujú. Este es paralelo, uno por debajo del otro, y sabemos que también hay uno que divergen, ¿no? Bueno, de hecho, la cordillera de los Andes es Sí. consecuencia de ese movimiento de una placa bajo la otra. Eso es lo que ha generado esa cordillera tan hermosa que tenemos en los Andes. Ok, bueno, y es esa diferencia de esos tres movimientos, ¿acumulan la misma cantidad de energía? ¿El movimiento de subducción acumula mayor cantidad de energía que es de paralelo? O sea, ¿hay diferencia en los terremotos que producen?
las placas que se mueven de manera diferente una con otra. Sí, de hecho, fíjate que esa zona la llaman el cinturón de fuego y en la zona de Chile particularmente, que el movimiento es de subducción pura, bastante notable. Tú ves que ahí incluso tenemos el récord mundial de magnitud, ¿no? Que es el famoso sismo de Villa del Mar, Viña del Mar, allá en Chile, que fue un sismo que casi rozó la magnitud 9, ¿no? Evidentemente en esa época no se usaba magnitud de momento, fue en los años 60. Habría que ver más o menos la equivalencia hoy en día, pero fue un sismo inmenso. Igual pasa en la zona de subducción de Japón. La zona de subducción de Japón, los sismos son gigantes, pues las magnitudes son gigantes. Y esa es la característica de las zonas de subducción. O sea que más bien aquí la magnitud estuvo muy importante porque aquí hay, además de subducción, hay como una especie de movimiento oblicuo. Es decir, de alguna manera hay una componente horizontal también que posiblemente haya mitigado un poco el tema de la magnitud. Es posible, no lo sé con detalle. Estoy esperando un poco el análisis de los mecanismos focales por parte de los colegas colombianos, que seguramente ya lo deben haber publicado. Voy a estar pendiente de eso. Pero esa es más o menos la dinámica. En subducción siempre sí, los sismos son bastante grandes, casi siempre. Ok. Bueno, Feliciano, estamos, el 5 de agosto hubo dos sismos en Filipinas. El 2 de julio hubo un sismo de 6,8 en Kumamoto, Japón. El 17 de julio hubo un sismo en las costas de México. Todos estos sismos, de alguna forma, que hemos tenido en estos últimos días, están relacionados. Estamos hablando de que hay un aumento, una razón científica para creer que estamos entrando en un periodo de mayor actividad sísmica. No, para nada, para nada. De todas maneras, vamos a esperar finalizar el año para comparar, pero al año hay unos 25.000 sismos, ¿eh? Y Ok. si le cuentas los sismos que no detectan las redes, pudiéramos llegar a 250.000, 300.000 sismos al año. Acuérdate que son una cantidad de placas que se están moviendo unas contra las otras. Yo no noto ninguna anormalidad, esa es la, digamos, la dinámica propia de todo ese conjunto de placas moviéndose unas contra otras. Y bueno, esperemos a final de año para demostrarlo científicamente que no hay nada normal. Evidentemente, ¿qué es lo que hay ahora? Simplemente los venezolanos y ahora ustedes los colombianos están todos pegados a las plataformas y a las aplicaciones que te muestran la sismicidad minuto a minuto. Y evidentemente la gente está más pendiente y la gente se está informando. Profesor Feliciano de Santis, gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en Sala de Prensa. No, gracias a ustedes, muy amables y les saludo.